Ulises, bienvenido a esta casa editorial. ¿Cómo estás? Muchas gracias, estimado Gastón. Gracias. Un gusto que nos visites. Gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito. Candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez por el partido PES. Correcto. Sí, el Partido Encuentro Solidario y efectivamente candidato a la presidencia municipal. Comentaba hace rato, ha sido todo muy rápido, Maratónico. pero realmente muy gratificante. Y bueno, obviamente recorriendo Tuxtla, conociendo y en su momento escuché la problemática que vive Tuxtla en las colonias, principalmente la periferia, y bueno, y ahora se traducen en propuestas y compromisos de campaña. ¿Cuál sería el pie de Aquiles que tiene hoy Tuxtla Gutiérrez? Pues yo creo que son muchos. Okay. Un tema muy sensible es el tema de inseguridad, que en realidad los índices de delincuencia y de inseguridad han aumentado. Y por otro lado, un tema también muy sensible es los servicios públicos municipales, ¿no? Hablamos de agua potable, carencia de agua potable, de drenaje, y por otro lado también pues el tema del empleo, que esto es un tema pues a nivel mundial, son consecuencias de la pandemia, y en Tuxtla también nos ha pegado muy duro en ese tema. ¿Por dónde empezar? Pues primero hay que empezar por llevar a cabo una planeación estratégica, una planeación municipal correcta. Yo creo que hay que apostarle mucho a ello. Los gobiernos han descuidado esta parte y en muchos casos pues, se ha gobernado a base de ocurrencias. Entonces, yo creo que es lo más importante es la planeación municipal, apegada a una realidad, con un diagnóstico serio, un diagnóstico real, y después que se traduzca en políticas públicas para paliar la problemática. En mis propuestas, yo hago mis propuestas electorales y de gobierno, publicadas desde el arranque de campaña en mi página oficial, Ulises Coello Nuño, hago las propuestas precisamente de los planes. Hay un rubro ahí muy importante que es la evaluación y seguimiento de los planes municipales, y por otro lado hago un desglose de las políticas públicas necesarias para solucionar la problemática que he identificado en Tuxtla Gutiérrez. Es un tema que pareciera que incluso uno cuando toma el gobierno 3 años es poco, porque existe todavía esa fragmentación de que se va un partido, viene el otro y otra vez volvemos a empezar. Y así venimos hace un par de décadas y pareciera que Tuxtla no avanza definitivamente como capital del estado, y con todos los recursos hídricos que tiene y con todas las cosas bonitas que tiene, parecía que ahí vamos como que estancándonos. ¿Qué se te ocurre para ese tema? Para que cuando se vayan pasando, diríamos, el timón entre un partido y otro, no se rompa la estructura y no se le dé seguimiento, porque en definitiva lo que quedamos es la sociedad día a día. Claro. Pues acá lo que es importante es sentar unas bases sólidas de planeación municipal y que se vayan generando resultados a mediano plazo. Es decir, no se tiene que esperar tanto. Entonces, con una planeación estratégica adecuada, se pueden ir sentando bases para proyectos y políticas públicas de corto, mediano y largo plazo. Justamente por eso lo mencionaba, te escuché que mencionabas las políticas públicas y no es algo que normalmente esté en la mesa de plática. Sí. Y en definitiva eso es parte del proceso, porque una cosa es ejecutar y otra cosa es generar una política a corto, a mediano y a largo plazo. Claro, no, esto es fundamental, porque la historia nos dice que aquellas políticas públicas exitosas normalmente permanecen. Pues sí, obviamente hay que revisar lo que se haga bien, lo que se haya hecho bien, pues hay que mantenerlo, y lo que no, desterrarlo. Pero aquí, por eso comento que pues no tenemos, por lo menos como ciudadanos, que déjame decirte, mi candidatura es ciudadana, pues como ciudadanos no conocemos, no sabemos cuáles son las políticas públicas que rigen el actuar, las acciones o que fundamentan las acciones del gobierno municipal. Entonces, para mí es fundamental la planeación municipal correcta, una planeación estratégica, y por otro lado, el tema de las políticas públicas. Ahora, yo lo he dicho
ya en muchas ocasiones. Los problemas en Tuxtla no se van a resolver de la noche a la mañana, son enormes. Hay colonias muy marginadas que pues no cuentan ni con drenaje, que siguen, pero eso tiene ya muchos años, que cuentan con letrinas, con fosa séptica. Entonces hay que apostarle precisamente a ir resolviendo esta problemática mediante la planeación estratégica. Y después déjame decirte, Gastón, que sí hay recursos. Según el presupuesto de egreso de la Federación de este año, ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, a Chiapas se le destinó más de 12.400 millones de pesos para la infraestructura social básica, que es para paliar la pobreza extrema. A Tuxtla le corresponde un importante porcentaje de estos recursos. El tema es que, pues, ¿dónde está ese recurso? ¿O cómo se está aplicando? Ese sería el interrogante. Entonces, si hay recurso, hace falta aplicarlo de manera correcta. Correcto, claro. Y hay colonias que tienen 10, 15 años con esta problemática. Eso no puede ser posible en Tuxtla, y son colonias que están muy cerca, por ejemplo, del Libramiento Norte. Te puedo mencionar algunas: Ampliación Condesa, Arroyo Blanco, La Fortuna, San Juan 1, San Juan 2, no tienen drenaje todavía. Entonces, pues hay que apostarle a darle estos servicios, a llevar la calidad de vida de los tuxtecos, porque son tuxtecos, pero pues que viven en la periferia, ¿no? Yo diría en la zona marginada de Tuxtla Gutiérrez. Claro, sí, es que vamos creciendo muy desordenadamente. Eso también va a traer muchas consecuencias en no mucho tiempo. Digo, ya las sufrimos hoy en día, pero las vamos a seguir sufriendo porque seguimos siendo desordenados en la manera que crecemos socialmente. Claro, yo lo he dicho también, Tuxtla ha crecido de manera anárquica, porque no ha habido una efectiva planeación de desarrollo urbano o urbanístico. Entonces, pues son los tres principales planes, bueno, los planes que se tienen que desarrollar, que son de desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo, de equidad entre mujeres y hombres, de desarrollo urbano y el de desarrollo económico. Entonces, en el caso del desarrollo urbano, pues ahora sí que hay prácticamente una ausencia. Estuvimos con una asociación hace poco, es una asociación mexicana de profesionales inmobiliarios, la AMPI, y ellos nos hicieron propuestas interesantes en el tema del desarrollo urbanístico, en donde se pueda tener vivienda asequible para los tuxtecos, pero con todos los servicios, porque Claro. la experiencia es que pues hay colonias en donde compran un terreno y después fraccionan y no hay servicios públicos, que es lo que está pasando, por ejemplo, con La Fortuna, esta colonia, pues que no tiene ningún servicio, solo alumbrado público, porque así lo establece la propia ley. Entonces hay que apostarle a prácticas de gobierno municipales distintas. Yo lo he dicho, sí se puede transformar una realidad. Entonces, pues esas son las propuestas precisamente para transformar Tuxtla. Ulises, eres actualmente docente también. ¿Cómo involucrar un poco más a la sociedad? Porque hay un tema ahí que a nivel sur de México está muy marcado. Hay muchas protestas normalmente, pero la sociedad es apática a la hora de votar. Hay una como falencia en la educación cívica, tal vez, que habrá que revisar en los libros o en los puntos de educación, que nos está faltando. Sí. Que nos queda como corto, ¿no? Como que reclamamos como ciudadanía muchísimas cosas, pero las reclamamos de mala manera. Correcto. ¿Por dónde empezar en esa parte cívica? Yo hago una propuesta de una política pública de crear programas y un departamento específico de construcción de ciudadanía. Déjame decirte que yo soy fundador de un centro de estudios en la UNACH, precisamente que se denomina Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad. Se oferta una licenciatura en Derechos Humanos y una maestría en Defensa en los Derechos Humanos. Y hay que apostarle mucho al tema de construcción de ciudadanía, de participación ciudadana, pero está también en los gobiernos involucrar a la ciudadanía. Déjame decirte que en todos los recorridos que he hecho se percibe un hartazgo de la política, un hartazgo de los mismos actores políticos, de los mismos partidos de siempre, que lamentablemente también se percibe un desánimo para participar. Entonces,
Pero eso depende de eso es preocupante, porque si hay desánimo, más lo que venimos arrastrando en estos últimos tiempos, Sudamérica y Latinoamérica trae como un esqueleto, diríamos, que cada vez los partidos están más fuera del esquema social, son las personas, pero a su vez esas personas ganan con un mínimo de votación. Así es. Que es lo que pareciera que empieza a pasar también en nuestro país. Pues definitivamente el desánimo, lamentablemente, en los procesos electorales se traduce en abstencionismo y eso es, hay que atenderlo. Yo siempre hago el llamado a que participen, a que ejerzan este derecho ciudadano, derecho político al voto, pero pasa también y es responsabilidad de los gobiernos involucrar a la ciudadanía. Por ejemplo, en el tema de la aplicación de estos recursos que comentaba, del Fondo de Infraestructura Social Básica, los lineamientos establecen que hay que involucrar a las colonias beneficiadas. Y no solo en el tema de la implementación, sino en la vigilancia de la implementación de los recursos y los resultados que tenga. No se hace normalmente. Entonces, tenemos que tener prácticas de gobierno municipal distintas en donde haya una participación directa de la sociedad. Yo así lo digo, incluso en temas de seguridad, la figura del ciudadano vigilante, por ejemplo, si no, pues hay una disociación, hay una separación entre gobierno y sociedad. Lo hemos visto, precisamente yo comento en ocasiones el famoso fenómeno de los cacerolazos en Argentina, precisamente, que gracias a ello pues dimitieron 2 presidentes de la República, si no me equivoco. Sí. Pues en México estamos muy alejados de eso, aunque pues hay un fenómeno en todo Latinoamérica, como bien dices. Ahora, acá de lo que se trata es de que el gobierno propicie esta participación ciudadana, que incluya en políticas públicas a la ciudadanía para que pues sean actores principales y no secundarios. ¿Por qué crees? Bueno, debe haber seguramente muchas razones, pero que nos distanciamos tanto del centro y del norte del país, con todos los recursos que hablábamos hace un ratito, hídricos, turísticos, sin lugar a dudas. Chiapas debe ser uno de los lugares más lindos de Centroamérica, sí. Ni digamos de México, de Centroamérica y de Sudamérica seguro. Sí. Y nuestros atractivos turísticos son solamente atractivos turísticos naturales, no desarrollamos la parte de infraestructura y equipamiento y nos quedamos a medias tintas. Sí. Me tocó llevar un grupo de extranjeros y me decía, si esta cascada, Chiflón o Lagos de Montebello estarían en Estados Unidos, esto sería con un mirador volado, con caminos, con senderismo. Y uno lo ve y pasan 10 años, y pasan 15, y pasan 20, y nosotros estamos casi igual que ya cuando se descubrió y se hizo el caminito. Sí. Hay que hacer. Bueno, el tema siempre de la pobreza del sur y del norte en los países es como una constante. Normalmente la mayoría de los países del mundo, el norte se desarrolla más que el sur, incluso en España se vive, en Estados Unidos se vive, entonces, y México no es la excepción. No es la excepción. Entonces, pero acá, en particular en el tema de reactivar la economía y también el turismo, pues yo tengo propuestas de políticas públicas para que pueda haber, priorizar y lo que tú dices, crear espacios atractivos turísticos en Tuxtla Gutiérrez para generar obviamente mayor riqueza. Y una de ellas es, por ejemplo, pasa por los mercados. Platicamos con el secretario general de un mercado, Juan Sabines, y nunca ha habido un corredor turístico en los mercados. Como tal, claro. Entonces, en otros países, los mercados son una importante fuente de ingreso. En Canadá, por ejemplo. De recursos. Los mercados. Pues en Madrid, los mercados son de primera y los restaurantes que están adentro de los mercados tal cual. Son de primera, entonces hay que apostar de eso. Hay que invertir. Después hay recursos propios, déjame decirte, o sea, sí hay recursos. El mercado, este mercado Juan Sabines, solo por ingresos de cobro del baño, son más de 300,000 pesos mensuales. Entonces, son ingresos propios que se tienen que reinvertir en el propio mercado para modernizar. Y así pasa por los 11 mercados de Tuxtla Gutiérrez, los mercados públicos. Entonces, hay que apostarle realmente a transformar con prácticas distintas.
En Alcalá de Henares está la casa supuestamente de Miguel Cervantes y Saavedra y Miguel de Cervantes, y el tema es que pues hay una cuna que dicen esta fue la cuna de Miguel de Cervantes. Tú dices, bueno, no sé, pero pues obviamente eso genera turismo, genera incluso hasta el morbo de la gente que quieren ver la cuna de Miguel de Cervantes. Entonces hay que ser creativos para el tema de turismo, hay que crear puntos de interés turístico en Tuxtla Gutiérrez, y que Tuxtla no sea solo un lugar de paso de turismo, porque normalmente llegan, nada más pernoctan una noche y se van a algún otro destino, sino que el turismo se quede aquí y que derrame más recursos económicos y genere riqueza en Tuxtla Gutiérrez. Un tema no menor que tiene que ver con justamente el turismo, y es qué hacer con el desorden del tráfico, porque para lo pequeña que es la ciudad tenemos un tráfico que pareciera de ciudad grande. Sí, pues aquí hay una propuesta en concreto que es reordenar incluso las rutas de transporte público. Hay un desorden, pasa por el transporte público, pasa obviamente también por transporte de vehículos privados. Entonces sí tenemos que hacer una reordenación. En el caso, yo le apostaría más a las rutas, también el tema de la contaminación que genera. Afortunadamente, pues no se mantiene la contaminación como en otras ciudades por el canal, los vientos, pero pues sí hay que tener más orden en el tema de tráfico vial. Tuxtla es de las ciudades en México con mayor vehículos per cápita en promedio. Exactamente, sí. Entonces, pues hay que apostarle a eso, hay que apostarle a ordenar el tema de tráfico, ordenar también las 137 rutas, porque ellos están todo el día, tanto taxis, combis y transporte, que ya son pocos, de autobuses. Entonces pasa por eso, por ordenar, prácticamente hacer una revisión para que pues, el transporte tenga mayor fluidez. Y obviamente las obras tienen que ser también de acuerdo a una realidad para agilizar el tráfico, las obras que se puedan llevar a cabo. Sí, no hacer 3 obras a la vez y quedar sitiados. Claro. Específicamente en el tema de seguridad, ¿qué atacaría? ¿Cuál sería el primer punto a atacar dentro de su propuesta? Pues son varios rubros. Estamos hablando de la profesionalización de los policías municipales, incluso de tránsito, la dignificación del empleo, pasa por aumentar los sueldos, las prestaciones, el equipamiento, y algo muy importante, pues es el combate a la corrupción de policías municipales y también de autoridades municipales. Esa es una realidad que hay que atacar. Hay que iniciar pues, procedimientos administrativos o penales en su caso para deslindar responsabilidades, porque Tuxtla incluso se ha vuelto inseguro por las propias policías también. Entonces pasa por reordenar, por combatir la corrupción y la impunidad en los cuerpos policíacos, y autoridades municipales que tengan un vínculo directo, ¿no? Ulises, sé que tienes una agenda ocupada, algo que te gustaría comentarles al público, a nuestros lectores que mañana van a ver la nota, algo que le quieras transmitir, algo que le quieras decir para este 6 de junio. Pues bueno, en el tema de seguridad aprovecho para comentar sí, claro. también que es la participación ciudadana, que lo comenté hace rato, ¿no? Es muy importante para que la sociedad también sea vigilante, para que la sociedad pueda denunciar y que haya seguridad en la denuncia si es que hay algún tipo de... Y para que se comprometan, ¿no? Como que justamente por barrios, aunque sea poco a poco, por ahí hay barrios todavía de Tuxtla que tienen vigilantes que andan en bicicleta, que andan caminando, como tener ese... Ciudadano vigilante, que eso es muy importante. Y después hay una propuesta de crear la asamblea de colonos, precisamente para que se organicen mejor las colonias y eviten, en todo caso, la delincuencia. Ya hay experiencias que nos han dicho eso, los mismos colonos son los que detienen a los delincuentes. Entonces,
que no, Sí, no estoy de acuerdo con la ley de Tallón, ¿no? Que es algo que no puede pasar. No es algo bonito que aparezcamos en las noticias a nivel nacional por situaciones que son extremas, Sí, como yo prender no fuego a estoy de una acuerdo. persona, como atarlos, porque nos hace quedar, después como dicen, en el sur andan. Sí, no, yo no estoy de acuerdo, pero lo cierto es que la problemática y la realidad Por ha supuesto. obligado a las colonias, Exactamente. a los colonos a hacer eso. También hay que estar conscientes ante la inacción de las autoridades. No, eso sin lugar a dudas, eso una cosa no quita la otra, Sí. pero es como dices, ahí debemos aprender el derecho cívico de cuál es la responsabilidad y hasta dónde es nuestra obligación, y después la obligación del Estado, porque para Sí. eso es Estado. Bueno, por ello es necesario tener una planeación estratégica, acciones conjuntas, y la participación ciudadana sin duda es fundamental en el tema de el fortalecimiento de la seguridad en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, y por último, pues invitar ahora sí al tuxtleco a reflexionar su voto, a analizar las propuestas, que sin duda las mías son las más completas, las más viables. Soy un docente universitario, un candidato ciudadano con vocación de servicio, con el perfil y la preparación, por lo que pues te pido tu confianza para que este 6 de junio votes por Ulises Cuello para presidente municipal, votes inteligente, votes PES. Ulises, gracias, te esperamos ti. pronto. Espero que Muchas antes de gracias, que Gastón. termine toda esta caminata, antes del 6, nos puedas volver a Con visitar gusto. y ya se hacer un cierre antes de las elecciones. Estaré atento, Gastón. Gracias, y Muchas esta gracias. casa editorial te espera con las puertas abiertas. Gracias, muy amable.